Bien, hermanos, pues gracias por estar aquí nuevamente y pues nosotros estamos agradecidos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Salmos y vamos a estar en el capítulo 100. Esta porción de las Escrituras ha sido el pasaje de lectura bíblica en este mes de noviembre y pues hemos tratado de seguir en obediencia a la palabra de Dios con corazón agradecido, un corazón lleno de gratitud, porque realmente la gratitud es lo que genera la adoración. Es imposible adorar a Dios sin tener gratitud primeramente. Y la gratitud viene cuando nosotros logramos espiritualmente alzar los ojos de nuestro corazón y reconocer quién es Dios y quién soy yo. Y sabe, hay un autor, un hombre que Dios utilizó para ayudar a nosotros ver Dios tal como es y entender a la vez quiénes somos nosotros. Y eso nos lleva, hermanos, a una conclusión única. Dios, y no nosotros, Dios merece toda la alabanza y adoración. Dios. En el Salmo 100 vemos el salmista escribiendo una porción de las Escrituras bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y la razón es porque David quería llamar a todos los seguidores de Cristo, de Dios, a un estado de adoración. ¿Sabe usted, hermanos, que Dios merece ser adorado y alabado en todos momentos? Dios quiere que usted y yo vivamos una vida que realmente adora a Dios, no solamente cuando es hora de cantar alabanzas. Entonces el Salmo 100 nos instruye, nos prepara para cumplir con este honor de vivir una vida que realmente adora a nuestro Dios en todo tiempo. Lea conmigo nuevamente el Salmo 100 y vamos a leer con cuidado y después vamos a ir versículo por versículo y estudiar las instrucciones de David en cuanto a la alabanza y la adoración de Dios, que realmente es primeramente generado por la gratitud. Mira lo que dice el versículo 1, dice el salmista: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Señor, te pido en este momento que seas el Espíritu tuyo guiándonos en el estudio de esta mañana. Señor, nosotros queremos adorar y alabar tu nombre, no solo en cánticos, sino con nuestras vidas. Pero Señor, todo eso empieza con un corazón lleno, perpetuamente lleno con gratitud. Señor, ayúdanos en esta mañana a entender las instrucciones de este salmo para poder vivir una vida que realmente adora
a tu nombre. Gracias por los que están presentes, Señor. Pedimos que nos dé un corazón abierto, un corazón sensible para recibir y seguir las instrucciones que hallamos en este salmo. Denos entendimiento, Señor, para poder aplicar a nuestras vidas estos principios y vivirlos. En el nombre de Cristo te pedimos todo con acción de gracias. Amén. Sabemos que Dios y nadie más es digno de nuestras alabanzas. ¿Cuánto dicen amén? Vaya conmigo rápidamente, solo para entender el contexto y esta verdad, al libro de Lucas capítulo 4. El libro de Lucas capítulo 4, y encontramos aquí en este pasaje a Cristo antes de que inició su ministerio terrenal. Nosotros vemos que Cristo se fue al desierto y estaba en ayunos, ¿verdad? Ayunando, preparándose para su ministerio terrenal, estaba enfocándose en lo espiritual. Y a veces para poder enfocarnos en lo espiritual tenemos que negar la carne y lo que la carne pide, porque las cosas terrenales no son tan importantes como las cosas espirituales. Amén, hermanos. Y en muchos casos las cosas terrenales causan como una distracción en nuestras vidas en cuanto a las cosas espirituales. Pero encontramos a Cristo en capítulo 4, el diablo viene a tentar a Cristo. Ahora, nosotros sabemos que no era posible que Cristo pecara, que fallara en esta ocasión de ser tentado, pero Cristo fue tentado nada más para mostrarnos a nosotros cómo resistir la tentación. Y nosotros encontramos al fin de este proceso y este tiempo de ser tentado, que el diablo empieza a tentar a Jesús, queriendo robar de Dios la adoración de Jesús hacia Dios en esta ocasión. Y mira lo que dice versículo 5. El diablo le llevó, llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él, que dice la siguiente palabra, solo servirás. Lo que Cristo está diciendo aquí es una verdad que nosotros debemos creer y vivir. Cristo está diciendo que solo hay un Dios que merece nuestra alabanza y nuestra adoración, y es Dios del cielo. No hay ninguna persona, no hay ninguna cosa material, no el dinero ni ninguna otra cosa merece la adoración nuestra. Solo Dios. Nuestra adoración es exclusivamente para Dios y nadie más. Sin embargo, a veces podemos ser culpables de desviar nuestra adoración. Y es por esa razón, hermanos, que creo que Dios utilizó a David a escribir las palabras que encontramos en Salmo 100 para instruirnos, para que nosotros podamos recordar y traer a memoria estas palabras para volver a la adoración bíblica dirigida hacia Dios y solo a Él. Quiero que se fija conmigo en esta mañana, en versículo 1, vamos a ver varias cosas en esta mañana, pero la primera cosa que vemos en el texto es el llamado a la adoración. Escribe eso, punto número 1 principal, el llamado a la adoración.
nosotros encontramos aquí que David, siendo usado por Dios, está realizando un llamado a todos en la tierra. La Biblia dice: cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. David escribió estas palabras con un grupo amplio y grande en mente. Se dirige a todos los habitantes de la tierra. Esto significa que todos aquellos que hemos creído, todos que hemos decidido seguir en pos de Cristo como sus discípulos, nosotros hemos sido incluidos en este increíble llamado de adorarle a Dios. ¿Usted considera que es un honor y un privilegio ser incluido en este llamado de adorarle a Dios? Hermanos, yo sé que muchos de ustedes tienen la costumbre de cantar cuando está lavando ropa o cuando está cocinando o cuando está trabajando, y eso es bueno. Pero la adoración no es excluido siempre a lo que es un cántico. David está llamando a este grupo no solo cantar con las voces alegres a Dios, adoración a Dios, alabanzas a Dios, sino David está llamando al pueblo de Dios vivir una vida que adora a nuestro Dios. Es interesante que todos estamos incluidos en este llamado, pero otro aspecto de este Salmo capítulo 1, versículo 1, dice que cantar alegres a Dios, habitantes de toda tierra, y versículo 2 dice servir a Jehová con alegría. Es interesante este versículo 2. Y debido a este versículo entendemos que este llamado no solamente es para todos, pero es un llamado a declarar victoria espiritual en el nombre de Jesús. Quiero que entiendan, hermanos, esto no es algo superficial, que solo es cantar un cántico, aunque es parte. La palabra en este versículo 1, cantar alegres, quiere decir en el hebreo que proviene de la palabra ruah, que significa gritar, alzar un grito triunfal, proclamar la victoria en voz alta. Cuando David escribió cantar alegres a Dios, David está escribiendo esto con un grito de victoria en mente. Usted recuerde que David era un capitán de ejército que llevó su ejército a muchas victorias, y que él como capitán experimentó el ejército gritando con voz alta la victoria sobre el enemigo. Esto no es una reverencia silenciosa, es una celebración en voz alta. Cuando usted y yo cantamos, nosotros estamos recordando y proclamando la victoria espiritual que tenemos en Cristo. Esto es muy importante. Al mismo tiempo, David no está enfatizando lo que es el volumen. Él no está diciendo que debería de gritar, sino está hablando del motivo por lo cual uno alza su voz con alegría. Hermanos, cuando cantamos los cánticos y las letras de las canciones, el propósito es llevar a todos nosotros de regreso al momento cuando encontramos la victoria espiritual en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Hermanos, es por esa razón que usted debería de involucrarse en el momento de alabar a Dios y cantar. Y hermanos, no estar desconectado a ese momento, que eso significa, hermanos, que en ese tiempo debería de estar puntual para no perder esa bendición de alzar
su voz, proclamando una vez más la victoria que tengo en Cristo, la victoria espiritual. Hermanos, no es tiempo en ese momento de alabanzas hablar con su vecino, salir, ir al baño, estar jugando con el teléfono. Es tiempo de enfocarnos en la verdad de que en Cristo tenemos una victoria espiritual. El grito al que se refiere aquí en este contexto era el grito de guerra. El verbo hebreo es el mismo que se usó cuando los israelitas tomaron Jericó. ¿Usted recuerda eso? ¿Usted recuerda las instrucciones de Dios al pueblo de Israel? Que Él decía a ellos que fuera cada día a marchar alrededor de la ciudad de Jericó. Y el último día marcharon en silencio hasta que ellos escucharon las trompetas. Vaya conmigo a Josué capítulo 6 para que usted ve con sus propios ojos el contexto de este Salmo 100. Josué capítulo 6 versículo 20. La Biblia dice: entonces el pueblo gritó. Ahí está la palabra hebrea, la misma palabra que David utilizó en versículo 1 cuando él dijo: cantar alegres a Dios. Mira lo que dice el contexto. Entonces el pueblo gritó a los sacerdotes, y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de las bocinas, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Esto es increíble, hermanos. Estamos viendo cómo Dios utilizó el pueblo de Israel, que alzaba su voz proclamando victoria por fe. Y mira lo que la Biblia dice: y en ese momento el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Hermanos, escúchame muy bien, esta es la verdad. Dios hizo por ellos lo que era imposible para ellos. Dios entregó una victoria a Israel que para ellos fue algo imposible. Y esa tremenda verdad se aplica a este texto y a nuestras vidas también. Cuando David dice cantar alegres, Él nos está instruyendo a alzar nuestras voces proclamando la victoria que Dios entregó a nosotros, porque nosotros entendemos que es imposible para el hombre salvarse a sí mismo sin Cristo. Entonces, cuando usted llegó a ese momento de entregar su vida a Cristo, sabiendo y reconociendo que no hay nada que puedo hacer para salvarme a mí mismo aparte de Cristo, y que Cristo es mi todo, y en Cristo hay perdón, salvación, justificación, santificación, y nosotros recibimos eso, y Cristo viene y empieza a morar en nuestras vidas, hermanos. Al recordar ese momento, alzamos nuestras voces proclamando esa victoria que para nosotros fue imposible ganar aparte de Cristo. Y David nos está instruyendo en el momento de cantar. Estamos proclamando la victoria que Dios entregó a nosotros, que realmente fue imposible para nosotros. Lo que era imposible, salvación sin Jesucristo, se convirtió en una posibilidad, una realidad y una victoria mediante la muerte y la resurrección de Jesucristo. Es interesante que una alabanza canta por la victoria que ha recibido. La adoración, hermanos, con este contexto, entendiendo todo esto, la adoración no se trata solo de música. Tiene todo que ver con la batalla espiritual y la victoria que tenemos en nuestro Salvador. Es con ese mismo principio que debemos cantar con todo nuestro corazón.
Cuando nosotros estamos reunidos como iglesia y es tiempo de cantar, es increíble a veces ver personas que ni cantan. Es increíble ver personas distraídas. Es increíble ver personas que no cantan con ganas. Cuando su equipo de fútbol gana, usted alza su voz y grita. ¿Con qué propósito? Proclamar la victoria. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Usted ha visto, viendo los partidos de fútbol o cualquier deporte, los que apoyan un equipo que está en el estadio y de repente su equipo pierda? ¿Usted ve a ellos de pie gritando? No, más bien están muy tristes. ¿Por qué? Porque perdieron. Y eso es lo que no logro comprender cuando un cristiano, un hijo de Dios, una persona que ha recibido la victoria en Cristo, viene a la iglesia. Victoria en Cristo. Parece que pertenece al equipo que perdió. En lugar de pertenecer al equipo que ganó, hermanos, un anuncio en esta mañana: si usted pertenece a Cristo, usted pertenece al equipo ganador. Cuando es tiempo de cantar, nosotros debemos alzar nuestras voces con reverencia, anunciando la victoria que tenemos en Cristo. Eso es lo que David nos está instruyendo, a cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Es un llamado no solamente a declarar la victoria espiritual que tenemos en Cristo, pero número 3, bajo ese punto principal, es un llamado a ofrecer obediencia a Dios. Es un llamado para todos, es un llamado a proclamar la victoria que tenemos en Cristo. Pero en tercer lugar es un llamado a ofrecer obediencia a Dios. Fíjense en lo que dice el versículo 2. Dice: servid a Jehová con alegría. ¿Qué es la primera cosa que viene a su mente cuando lea esa parte del versículo 2? Servir a Jehová con alegría. ¿Barrer con una sonrisa? ¿Sí? ¿Recoger las personas en la ruta con alegría? ¿Enseñar su clase con una sonrisa? ¿Recoger el dinero, las ofrendas y los diezmos de los hermanos con alegría? ¿Ganar almas con una sonrisa? ¿Sabe qué? Podemos hacer todo eso y estar en desobediencia a lo que David nos está instruyendo a hacer en este versículo. Te dice: ¿cómo? ¿Servir a Jehová con alegría? ¿Eso quiere decir barrer con una sonrisa? No. Tenemos que entender el contexto hebreo con que David escribió versículo 2, y a veces nuestro entendimiento es un poco limitado si no entendemos el contexto original. La palabra servir en el hebreo tiene un significado muy diferente y no es exclusivamente o solo involucra lo que son las acciones nuestras con una sonrisa. Es donde nosotros tenemos que profundizar nuestro entendimiento, y nosotros apenas estamos empezando a entender que David nos está llamando a no solamente una acción externa, sino una verdad interna. Y lo que David está diciendo es: este llamado es para todos que tienen victoria en Cristo, pero este llamado es también un llamado a vivir su vida en obediencia, tanto en lo público como en lo privado. ¿Están conmigo, hermanos? La palabra servir en este texto es la palabra abad en el hebreo. Esta palabra no significa principalmente cantar ni sentir adoración emocional. Es por eso, hermanos, tratamos de no cantar música
que toca primeramente las emociones, sino toca primeramente el alma. Porque nosotros principalmente estamos cantando verdades, proclamando la verdad y la victoria que tenemos en Cristo. No cantamos para sentir algo. Cantamos algo porque queremos y debemos cantar una verdad acerca de la victoria en Cristo. Ahora, la palabra servir en este contexto significa trabajar. Pero no solamente eso. Es más amplio el significado de esa palabra. Quiere decir someterse a la autoridad. Servir en este contexto quiere decir obedecer como siervo bajo un amo. ¿Quién es nuestro amo, hermanos? Dios. Porque la Biblia dice que hemos sido comprados por precio. Nosotros no somos de nosotros mismos, sino somos siervos, esclavos de Dios. Y cuando David escribe servir a Jehová con alegría, él está literalmente diciendo vive su vida en obediencia en cada momento a su amo, Dios del cielo. ¿Están conmigo, hermanos? Es interesante que esta palabra en su contexto se usa a lo largo del Antiguo Testamento para describir un siervo que obedece a un amo. En Éxodo 21, versículo 6 tenemos ese ejemplo. Otro ejemplo donde Israel estaba sirviendo a Dios, guardando sus mandamientos, es una muestra de servir a Jehová con alegría. También significa lealtad al pacto mediante la obediencia en Deuteronomio 10:12. En otras palabras, hermanos, la imagen que tenemos es muy diferente que lo que viene a la mente principalmente. No es barrer con una sonrisa, sino es vivir en sumisión a la autoridad, al amo que tenemos mediante la salvación y mediante ser comprado por la sangre de Cristo. Entonces es una vida sometida a la autoridad de Dios. ¿Es cierto, hermanos, que el Señor nos llama a servir? Entonces, no es tanto barrer con una sonrisa, sino vivir ya sometido para que cuando le toca barrer, lo hace con alegría. ¿Por qué? Porque es un acto que cumplimos antes de agarrar la escoba. ¿Están conmigo, hermanos? Agarrar la escoba y tener una sonrisa es nada más una manifestación de lo que ya ocurrió en el corazón del hombre, el seguidor de Cristo. Pero si usted está viviendo en obediencia y sumisión a la autoridad de Dios, sea barrer, sea limpiar los baños, sea correr un bus, sea enseñar una clase, lo que sea, vamos a hacer con la alegría. Amén, hermanos. Es interesante que la frase servir a Jehová significa literalmente vivir en obediencia voluntaria y gozosa a Dios como su legítimo rey. No es solamente alabanzas emocionales. Yo no tengo problemas, hermano, que uno siente algo cuando está cantando. Yo no tengo nada en contra. No creo que uno puede sentir algo. Pero la alabanza empieza mucho antes que las canciones que cantamos como alabanzas a Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Entonces no se trata de un cántico, sino de un corazón sometido. Adoración, entonces, cuando dice servir, cuando dice en versículo 1, cantar alegres y servir, eso David nos está llamando a una vida de adoración. Y realmente lo que quiere decir es una vida de adoración mediante la obediencia. David está enseñando que la oración no es solo lo que cantamos con nuestra boca, sino cómo nos sometemos a Él en nuestras vidas. La palabra servir en versículo 2 implica
tres cosas: reconocer su autoridad, renunciar nuestra voluntad y vivir un estilo de vida que se alinea con la voluntad de Dios. Es realmente soltar lo que es nuestro deseo, nuestra voluntad y lo que es nuestra vida, para que Dios tenga control de todo lo que somos y todo lo que hacemos. ¿Están conmigo, hermanos? Es muy hermoso esto, lo que David nos está enseñando. David está corrigiendo un concepto superficial de lo que es la adoración. Y David nos está enseñando, y vamos a ver esto más adelante, que la adoración verdadera es un corazón recto, una doctrina recta y una obediencia recta también. Todo junto produce una adoración verdadera. Si usted elimina uno de aquellos, si usted elimina un corazón pero tiene doctrina correcta y obediencia, escúchame muy bien, no tiene adoración verdadera. Va a ser algo esforzado y no algo que sale naturalmente debido a la obediencia y un corazón sometido y la doctrina bíblica. Es interesante que si usted estudia las costumbres y la filosofía de los hebreos en los siglos anteriores, ellos tenían un pensar, un concepto de que la adoración sin la obediencia era hipocresía. Interesante, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos visto personas que llegan a la iglesia, cantan, levantan los brazos, cierran los ojos y vuelven a su pecado, su vida desordenada, su ira, la falta de disciplina en su vida? ¿Cuántos de nosotros hemos visto eso? Y nosotros decimos, ¿qué pasa? ¿Sabe que muchos en el mundo han visto eso también y no quieren nada que ver con la iglesia? ¿Por qué? La mayoría dicen es que la iglesia está llena de, más fuerte por favor, hipócritas, que alaban a Dios con labios, pero su corazón está lejos de Dios. Hermanos, es necesario, y David nos está llamando a proclamar la victoria que tenemos en Cristo, pero que esa adoración salga de un corazón entregado, sometido a Dios. Y eso es lo que nos lleva a vivir día en día una vida que realmente adora a nuestro Dios. Estamos entendiendo el significado de este salmo. Cantar alegres a Dios es proclamar la victoria. Servir a Jehová es someternos a Él y vivir en obediencia para que la adoración sea un reflejo de realmente lo que es el corazón sometido a Dios. Pero número dos, en segundo lugar, hermanos, necesitamos ver la razón de la adoración. En primer lugar, vimos el llamado a la oración y realmente lo que es. ¿Qué tipo de adoración? Es una proclamación, es un corazón sometido, es la obediencia a la autoridad de Dios. Pero en versículo 3 encontramos lo que es la razón de la adoración. Dice, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Este versículo pasa de la emoción de las alabanzas a lo que es la teología, dándonos la razón por la cual debemos adorar a Dios. La adoración debe basarse en la verdad, escúcheme, y no en la emoción.
Nosotros cantamos en base a la verdad bíblica, en base a la verdad que hemos experimentado en Cristo, en base a la verdad eterna de la palabra de Dios. Por eso, hermanos, cada cántico que cantamos debería de ser saturado con la doctrina de la palabra de Dios, con la verdad de la palabra de Dios. Y nosotros, mientras cantamos, podemos estar de acuerdo mientras recordamos la experiencia que tenemos en Cristo todos los días. Hay 3 declaraciones en este versículo. La Biblia dice que Jehová es Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Eso quiere decir que Él es el Dios soberano, que Él es divino, exclusivamente. Es decir que solo hay un Dios divino y soberano. Y la Biblia dice: reconocer, esté convencido de que Jehová es Dios. La segunda declaración en este pasaje dice: Él nos hizo. Amén, hermanos. La Biblia es muy clara. Nosotros no somos ¿cómo se llama? Parte de la evolución. Nosotros no somos una etapa nada más de la evolución, que antes éramos monos y ahora somos seres humanos y luego seremos otra cosa, hermanos. Él nos hizo. Él es Dios y Él nos hizo. La tercera declaración es que David dice aquí: y pueblo suyo somos. Amén. Esto habla, hermanos, de una doctrina de pertenecer a Dios. ¿Cuántos creen en esta mañana? Una vez pertenecer a Dios es pertenecer a Dios para siempre. La Biblia dice que ninguna cosa ni ninguna persona nos puede quitar, remover de la palma de la mano del Dios Todopoderoso. Estamos seguros, pertenecemos a Él, y escúchame, y Él pertenece a nosotros. Es por esa razón nosotros podemos decir: Él es mi pastor, Él es mi Padre, Él es mi Abba, Él es mi pastor. Es interesante que la Biblia dice que pueblo suyo somos, y está relacionado a un rebaño. David era pastor de ovejas. Entonces David empieza a relacionar la pertenencia nuestra a Dios como si fuera el pastor de nosotros y nosotros las ovejas de Él. Cristo mismo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me conocen. Y David aquí dice: somos de Él como ovejas de su prado. ¿Qué quiere decir David? Dios es el pastor de ovejas mejor que ha existido. Él es perfecto en cuanto a pastorear a nosotros. Esta frase habla del cuidado que Dios brinda sobre nuestras vidas, que Él sirve como guía para nosotros en los valles y en los momentos difíciles. Él sirve como guía en los momentos buenos y bendecidos. Él nos guiará en lo bueno y en lo malo. Esto habla de protección que Él nos brinda. Hermanos, en estos días, cuando hay mucha incertidumbre, escúchame muy bien, todavía tenemos un pastor que nos proteja. Tenemos un pastor bueno. Pero a mí me encanta lo que dice: y ovejas de su prado. De su prado. Yo pertenezco al prado de Dios, al rebaño de Dios. Es interesante que esta verdad en versículo 3 da la razón por la cual debemos adorar. Y usted dice: ¿cómo? Pues la adoración verdadera fluye de saber quién es Dios y quiénes somos nosotros en relación con Él. Somos su prado, somos las ovejas de Él.
Es interesante, tenemos un autor que está escribiendo esto, que cuidaba bien las ovejas. David en varias ocasiones puso su vida con el fin de proteger las ovejas. ¿Están conmigo, hermanos? La Biblia dice que él mató con sus propias manos león, oso. Es interesante que Jesucristo puso su vida para proteger a nosotros de una condenación eterna. Y no solamente en ese momento, sino todos los días, Cristo pone su vida para proteger a nosotros de un enemigo, del acusador. ¿Están conmigo, hermanos? La Biblia dice que Él intercede por nosotros y cada vez que se presenta, Él pone su vida nuevamente, mostrando sus manos, sus pies, su costado, que Él sufrió por nosotros. Y Dios dice, suficiente, perdonado. Es una bendición saber eso. ¿Por qué es necesario reconocer que Jehová es Dios, que Él nos hizo y que somos pueblo de Él? Porque muchas veces cuando olvidamos estas tres declaraciones, de repente empieza a crecer el orgullo en nosotros. Empezamos a ver lo que Dios nos ha permitido hacer, lo que Dios nos ha llevado a ser. Y de repente nosotros quitamos la vista, la mirada de Dios, el pastor bueno, el pastor perfecto, y empezamos a ver a nosotros mismos, y es cuando el orgullo empieza a crecer. Y escúchame muy bien, hermanos, es en ese momento que la gratitud se desvanece, desaparece. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Por qué es peligroso eso? Porque ya no puede existir adoración verdadera. La adoración se vuelve ¿cómo se llama? Edificante. Es exaltar a mí mismo en lugar de mi Creador y mi Pastor. Quiero que regrese. Ya estamos entendiendo lo que es el significado del Salmo. Cantar alegres es proclamar la victoria que tenemos en Cristo. Servir a Jehová es entregar nuestro corazón a una obediencia perpetua a Dios. Número 3 nos da la razón por la cual debemos adorar. Pero versículo 4 nos enseña la manera en que debemos adorar. La manera en que debemos adorar. La Biblia dice en versículo 4, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Este versículo nos enseña que debemos adorar a Dios con corazón agradecido. La manera en que debemos adorar es con corazón agradecido. Hay 4 acciones mencionadas en este versículo. Mira lo que dice. Dice, entrar. Dice, alabarle. Dice, bendecir su nombre. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Ese es el segundo. Entrar, dar gracias. Luego, alabarle a Dios. Y en cuarto lugar, bendecir su nombre. Es interesante el orden de estas acciones. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Lo principal es tener un corazón agradecido. Y está en orden de prioridad. Si no hay corazón agradecido, no va a haber corazón listo a alabar a Dios. Lo que dice entrar por sus puertas con acción de gracias. ¿Sabe qué, hermanos? Es bueno adorar a Dios corporalmente. Dice entrar por sus puertas. Uno dice, pero yo en la casa puedo orar, yo en la casa puedo cantar,
Yo en la casa puedo escuchar predicaciones, pero hermanos, ese no es el mandato, el mandamiento de Dios. El mandamiento de Dios es no dejar de congregarse, porque debemos entrar por las puertas con acción de gracias, con el fin de adorar a nuestro Dios, como la iglesia de Cristo, el prado de Dios. Escuchen, hermanos, entrar por sus puertas con acción de gracias. Usted viene a la iglesia con un corazón agradecido, lleno, o viene a la iglesia todo ansioso, preocupado, un poco tenso y en conflicto con su esposa. ¿Cómo fue el viaje a la iglesia hoy? ¿Sabe que sería muy difícil pelear con la esposa si tiene corazón lleno de gratitud? ¿Por qué? Porque las peleas vienen cuando hay una falta de gratitud. ¿Sí? Ahora, la Biblia dice, entrad con acción de gracias, alabarle. Cuando entramos con un corazón lleno de agradecimiento es cuando nosotros podemos realmente adorar a Dios. Y eso es lo que estamos viendo a lo largo de este capítulo. Pero escucha muy bien lo que dice. Cuando dice bendecir su nombre, no es decir que nosotros tenemos la capacidad de bendecir a Dios, sino es reconocer el carácter de Dios y su reputación digno de ser alabado. La adoración es un acercamiento intencional a través de la gratitud hacia Dios. Entonces vemos no solamente la razón, pero vemos la manera. Debemos entrar a la casa de Dios con acción de gracia, corazón agradecido, y debemos alabar a Dios y bendecir su nombre, reconociendo su carácter y su reputación. Pero número 4, en el último lugar, vemos la base de la adoración. La base de la adoración. Podemos decir el por qué. El por qué. Dice, versículo 5, porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Este último versículo, hermanos, constituye el fundamento teológico del Salmo. Este versículo nos está dando la razón por el cual debemos adorar a Dios. El por qué. ¿Por qué? El versículo menciona 3 atributos de Dios. Primeramente menciona que Dios, Jehová, es bueno. Habla de su bondad. Dios ha sido bondadoso para con usted. Dios ha sido bondadoso para con usted, hermano, hermana. Dios es bueno. No es cuestión si ha sido bondadoso, porque la Biblia dice que Él es bondadoso. Él es bueno para con sus hijos. Pero también menciona el atributo de Dios acerca de su misericordia. Dice, siempre es su misericordia. ¿Cuántos de ustedes en esta semana ocupados de la misericordia de Dios? ¿Y cuántos de ustedes realmente halló la misericordia de Dios en esta semana? Es por esta verdad. Siempre es su misericordia. La Biblia dice que son nuevas cada mañana. Eso confirma esta verdad, que para siempre es su misericordia. Cuando usted necesita de la misericordia de Dios, ahí estará. Y es para nosotros. Pero en último lugar, no solamente menciona de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios,
pero menciona algo y dice, y su verdad por todas las generaciones. Esto en realidad está hablando de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Es un Dios confiable. Tiene un carácter inmutable. Es el mismo Dios de ayer y hoy y para siempre. Dios es un Dios fiel, constante, y su verdad por todas las generaciones. Dios merece alabanza, no porque la vida es fácil, sino porque Dios ha sido y será fiel. Espero que usted puede reflexionar en su vida en esta mañana y usted podría decir, en mi vida Dios ha sido fiel. Aún en los momentos en que no fui fiel yo. Aún en los momentos cuando yo anduve rebelde o cuando yo anduve en mi pecado o en mis deseos carnales, aún en esos momentos puedo reflexionar y puedo ver que ahí estaba mi Dios, siendo mi Dios fiel y constante en todo el trayecto de mi vida. Dios ha sido fiel para usted. Nuestra alabanza debe basarse en quién es nuestro Dios. Él es nuestro capitán que nos lleva hacia la victoria. Él es digno de nuestra obediencia. Él es nuestro pastor perfecto. Él nos cuida, Él nos proteja, Él provee para nosotros. Él es digno de la gracia, de las alabanzas, porque Él es bueno, misericordioso y fiel. La alabanza no se basa en cómo sentimos. Entonces termino con una pregunta. ¿Está usted viviendo una vida que realmente adora a Dios? ¿Está viviendo una vida que realmente adora a Dios? ¿Sabe qué? No es posible si no está viviendo en obediencia, si no está viviendo con corazón agradecido, si no reconoce que Él es digno, bueno, misericordioso y fiel. El llamado en esta mañana es vivir una vida que realmente adora a nuestro Dios. Padre, gracias por nuestro tiempo. Gracias por el privilegio que hemos tenido, Señor, poder estudiar el significado de Salmo 100, un salmo que nos instruye cómo adorar a Dios bíblicamente y verdaderamente. Señor, no hemos escuchado ilustraciones muy interesantes o historias llamativas, pero Señor, hemos escuchado la verdad de tu palabra, que la verdad nos lleva a una sumisión, que nos lleva a reconocer en esta mañana que tú mereces una vida de adoración. Ayúdenos en esta mañana a responder conforme a lo que tú hiciste en nuestro corazón en esta mañana. Que todo sea para la gloria tuya. Con todos los ojos cerrados, su cabeza inclinada, vamos a poner de pie todos.